Es una iglesia sencillita, pequeñita, como humilde. Es al estilo doctrinero. Esta parroquia, al ser tan antigua, tiene mucha historia, mucha historia. La parroquia Santa Bárbara primero comienza a ser, antes de parroquia, comienza a ser templo, un templo doctrinero además. La historia es muy curiosa porque todo parte de un rayo, de hecho el primer rayo que se encuentra registrado en todo el Nuevo Mundo, registrado en las crónicas, obviamente habían caído muchos más, pero el primero del cual tenemos noción es el que cae aquí exactamente donde estamos, donde está la iglesia parroquial de Santa Bárbara. Cae un rayo, aquí tenía su casa un hacendado que era un capitán del ejército que había entrado con Jiménez de Quesada y pues había tomado esta parte. Aquí tenía su casa, don Lope de Céspedes se llamaba. Una noche de tormenta de Bogotá, cae un rayo y le quema la casa, acaba con la casa. Ellos se salvan y como agradecimiento por haberse salvado de ese incendio, deciden construir una ermita a la patrona de las tempestades, que es Santa Bárbara. Estamos hablando de febrero del año 1565. Imagínate que son menos de 30 años después de fundada Bogotá. Solo existía en ese momento la Catedral de Bogotá como primera parroquia y única en ese momento. Entonces decide construir esta ermita, empieza a tener muchos donativos, porque Santa Bárbara empieza a tener mucha devoción en todo el Nuevo Mundo, precisamente para que proteja al Nuevo Mundo de las tempestades, de las calamidades, etc. Tanto es así que en el año 1585 dice la historia que es un templo enorme, más grande incluso que lo que era la catedral, que es las dimensiones que podemos ver ahora mismo del templo. Salvo alguna reestructuración, alguna restauración, más o menos se construyó en aquella época como lo podemos ver actualmente. Es tan importante la iglesia que en 1585 el arzobispo de entonces decide que ya no sea templo doctrinero, que era donde se adoctrinaba, donde se evangelizaba a los indígenas, sino que pase a ser parroquia. Quiere decir que en ese momento, en 1585, ya tenemos libros de bautismo, libros de matrimonios, libros de defunciones, etc. Y ya, digamos que un territorio parroquial al cual asistir como el cura párroco y como el templo parroquial. Estamos hablando de entonces de 1585 como parroquia. Es la segunda parroquia como fundación de parroquia, la segunda parroquia que existe en la arquidiócesis, después de la catedral. Como templo, el orden es primero el Humilladero, que es una capillita pequeña que se construye en el Parque Santander, que es de paja y dura muy pocos años. Después la catedral, pero no la actual catedral, porque esta es como la cuarta catedral que se construye. Entonces tampoco se mantiene aquella primera catedral. Después se empieza a construir San Francisco y Santa Bárbara en 1565. Lo que tiene Santa Bárbara es que termina antes que San Francisco, por lo tanto se inaugura antes que San Francisco, se considera actualmente el templo más antiguo de la capital colombiana, de Bogotá. Esta parroquia, al ser tan antigua, tiene mucha historia, mucha historia. Ten en cuenta que quedaba ya a las afueras por el sur de Bogotá y a las afueras por el norte quedaba la parroquia de las Nieves. Entonces estaba la catedral al sur Santa Bárbara, al norte la parroquia de las Nieves. Mucha historia. Aquí hay enterrados muchos próceres de la independencia, como el general Vesga y muchos otros. Aquí se bautizó prácticamente toda la familia del general Santander. Enterramientos dentro de la iglesia. Estamos hablando de que puede haber casi 8.000, según los registros que tenemos parroquiales. Los visitantes que puedan venir a ver, o los turistas a ver la parroquia, el templo parroquial, podrán ver una fosa que tenemos
donde hemos colocado unos restos que encontramos en la restauración del piso, 5 cuerpos que, según la historia pues, y los archivos que tenemos de la parroquia, datan de 5 soldados NN que encontró el párroco un día, que él tituló El Día Triste, que encontró saliendo de la casa cural, encontró ahí 5 soldados porque se había dado una batalla en 1850-53, se había dado una batalla aquí en el barrio y los enterró. Algunos de ellos tienen disparos en la cabeza y son de hombres y por lo tanto se dató que eran esos 5 personas que comentaba el párroco en los escritos. Te puedo contar que aquí está enterrado, por ejemplo, Gaspar de Figueroa, un pintor muy importante de la colonia, y por lo tanto todos los cuadros que posee la parroquia son también de toda esa época colonial. Es prácticamente un museo colonial venir aquí a la parroquia. Todas estas parroquias del centro tienen arte bello y muy valioso. El piso, cuando yo llego hace 7 años a esta parroquia, tenía unas losas de cemento, unas baldosas de cemento, y había unas partes que era en madera. Por la humedad del templo, porque el templo es muy húmedo, justo debajo pasa un río subterráneo, entonces la madera se estaba pudriendo y tocaba cambiarla cada 20, 30 años, tocaba cambiar esa madera no era tan antigua. Y precisamente las losas de cemento impedían que el suelo respirase, que transpirase. Por lo tanto, toda la humedad se iba por las paredes y dañaba toda la estructura del templo. Entonces el consejo que nos dio Restauración, el Ministerio, fue liberar el piso. El piso que podemos pisar actualmente, que podemos observar, es el piso de hace más de 400 años, el piso original de la parroquia, que gracias a Dios se ha conservado porque se le colocó encima esa baldosa. Entonces, pues pocas parroquias mantienen el piso original. Esta parroquia tiene, o este templo parroquial tiene una característica muy importante, que es la iglesia con más pintura mural indígena, frescos indígenas pintados sobre las paredes, con mayor pintura mural que se conserva en Bogotá. Es la que más tiene. ¿Y por qué pintura indígena? Los indígenas, como te he explicado, esta era su capilla doctrinera. El arzobispo le encargó 2 tribus, exactamente, la Sisbativa y la de Teusaquillo. Esas 2 tribus de indígenas tenían que venir aquí a ser evangelizados. Ellos querían muchísimo, a pesar de todo lo que dicen las leyendas negras, querían muchísimo la Iglesia Católica. De hecho, tenemos muchos caciques que formaban parte de las cofradías de Santa Bárbara, muchos indígenas enterrados en la Iglesia de Santa Bárbara, cuyos testamentos dicen: yo quiero ser enterrado en la Iglesia de Santa Bárbara, en la peana del altar de Nuestra Señora del Socorro, o en la peana del altar de Santa Bárbara. O sea, algo muy bonito. Ellos, como agradecimiento por ese proceso evangelizador que culminaba con el bautismo, deciden pintar toda la iglesia que era de ellos. Entonces, el proceso ha sido muy largo de restauración de la pintura, porque tú sabes que después llega otro párroco, nosotros somos muy caprichosos, llega otro párroco y dice: esos moñigotes que hacían los indígenas, que fuera tan fea, y lo tapaba, le echaba pañete. Luego llega otro, lo pinta de blanco, luego llega otro y dice: eso tan blanco, tan feo, pongamos una madera bonita, dorada. Entonces, para restaurar eso toca quitar todos esos procesos que han venido posteriormente, pero gracias a Dios se ha conservado también gracias a eso, y se pueden observar unos arcángeles, unas pinturas preciosas. Yo digo que la bóveda de la nave izquierda, de la nave norte de la iglesia, es la Capilla Sixtina indígena. Está pintada con flores y estrellada, preciosa, por los indígenas de 1600. En
aquella época ponían oro de 24 quilates, ahora ya se pone en imitación. El costo fue muy grande, todo eso lo costearon los feligreses de la parroquia. En el año 1000, ese retablo es aproximadamente de 1630. Es uno de los retablos también más majestuosos por toda la hojillada que tiene de Bogotá. En el altar mayor se puede ver a mano derecha abajo, se ve a Santa Ana, que es la mamá de la Virgen María. En la parte superior, en la parte derecha superior, vemos a la Virgen del Perpetuo Socorro. En la parte izquierda, arriba, vemos a Santa Bárbara, que está siendo martirizada, y abajo está San José. En el centro vemos una custodia que tiene actualmente expuesto el Santísimo. Una custodia además que es en madera, es del taller de los Figueroa, madera hojillada, una custodia grande, bonita, majestuosa para el Rey de Reyes. Santa Bárbara fue una chica, una joven, muy inquieta intelectualmente, hermosa, cuenta la historia, estamos hablando del siglo III después de Cristo, en la actual Turquía, Nicomedia. Ella era tan inquieta que el padre, se está expandiendo en ese momento el cristianismo, entonces el padre, para que no la contagie el cristianismo, la encierra en una torre, para que quede aislada totalmente de esos paganos ateos que vienen, que son los cristianos y tal, ¿no? Muy de malas el papá, perdonadme la expresión, porque los soldados que la custodiaban en la torre eran cristianos y la empiezan a evangelizar a escondidas del papá. Ella se convierte al cristianismo y decide bautizarse, se hace bautizar, sigue encerrada en la torre, cuenta la historia que la torre tenía 2 ventanas, ella le mandó construir la tercera ventana para acordarse siempre de Dios, que es Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El padre se entera de que ella se ha bautizado y le dice, bueno, pues ahora te vas a casar con un hombre pagano, para ver si se te quita tanta tontería de cristianismo y de Cristo y tal. Y dice ella, no puedo, porque yo soy esposa de Cristo, ya estoy desposada con Cristo, no me puedo volver a casar. Y entonces la martiriza. Dice que con unos garfios le rasga toda la piel, le corta un seno, y la pone sobre brasas calientes. Ella no reniega de su fe. Entonces el padre la lleva a juicio, en aquella época era un delito condenado a muerte ser cristiano, la lleva a juicio y el juez dictamina que le corten la cabeza, que la maten cortándole la cabeza. El padre pide el honor de ser él quien le corte la cabeza, imagínate, para que nos quejemos de nuestros padres. Y entonces el padre le corta en ese momento la cabeza, Santa Bárbara sube al cielo y al padre en ese instante que le corta la cabeza le cae un rayo y lo mata. Por eso Santa Bárbara es la patrona de las tempestades. Por eso cuando truena las abuelitas dicen Santa Bárbara bendita, y es la patrona contra las calamidades, terremotos. Actualmente el terremoto que ha sucedido en Bogotá, esta parroquia no le ha pasado nada. Y todos los terremotos que ha tenido Bogotá, que tumbaron la catedral un par de veces, que tumbaron ermitas arriba en los cerros, etc., a Santa Bárbara nunca le ha pasado nada con ningún terremoto, quizá por la patrona que tenemos que nos protege y que nos cuida. Pues la arquitectura del templo es como un barroco colonial, si se puede llamar así. Sobre todo lo podemos ver en el retablo principal, en el altar principal, pero es una construcción muy sencilla,
Como ves, no tiene un campanario grande, lo tuvo en algún momento, pero originalmente nunca lo tuvo. Luego se construyó y en el Bogotazo, en el año 1948, el campanario era tan alto que allí se apostaron unos francotiradores que disparaban hasta la Plaza Bolívar, imagínate. Y entonces llegaron y cañonearon la torre. Después del Bogotazo tocó tumbar la torre y nunca más se decidió reconstruir porque originalmente no la tenía. Es una iglesia sencillita, pequeñita, como humilde. Es al estilo doctrinero, era lo que querían los indígenas. Los indígenas en esa época no querían grandes basílicas, fastuosas y majestuosas, sino algo sencillito, donde poder adorar a Dios, donde poder estar en contacto también un poquito con la naturaleza. Recordemos que esto era las afueras de Bogotá. Aquí hay también enterrados no solo indígenas, sino también esclavos. Tenemos una placa donde están todos los nombres con apellidos con los que salen con la persona que les mandaba o que era su amo, y la fecha donde están enterrados aquí o bautizados aquí. Más de 100 esclavos están enterrados aquí en Santa Bárbara. Esta era una parroquia que ha aglutinado indígenas, próceres de la independencia, gente importante de la época, esclavos, NNs, más de 300 NN enterrados en la iglesia, porque tenemos que saber que antiguamente además morían muy párvulos, los niños párvulos, que morían apenas pocas horas o días después de nacer. Entonces, ¿qué hacían las mamás con esos niños? Los traían y los depositaban en el atrio de la iglesia, y el cura párroco los encontraba y les daba santa sepultura aquí, sin saber el nombre ni nada, y lo registraba en el libro. Un párvulo NN fue enterrado hoy en la iglesia parroquial. Como te digo, más de 8000. Esta iglesia tiene también otra particularidad histórica, que aquí fue bautizada la Pola, y por la partida de bautismo hemos descubierto un error histórico, que no se llamaba Policarpa. Todo el mundo cree que se llama Policarpa porque nunca se había encontrado la partida de bautismo. Aquí la tenemos en los libros parroquiales y la hemos colocado precisamente en el baptisterio original de la iglesia, que está a la entrada a la derecha. Allí hay un facsímil, una copia exacta de la partida de bautismo, donde coincide el nombre con el nombre que le da el Papa en el testamento. No era Policarpa, era Apolonia Salabarrieta. Y ni siquiera era Salabarrieta en un principio, luego el apellido se lo da el Papa. Fue un desliz, esto es un chisme histórico, fue un desliz del Papa. Era hija natural de la mamá, que no era Mariana Ríos, que era la esposa de Joaquín, sino otra mujer. Joaquín en el momento de la muerte la reconoce y ahí tenemos la partida de bautismo de Apolonia Salabarrieta. Creo que va a tocar cambiar el nombre a las plazas, a las calles de Policarpa y a los barrios, porque no es Policarpa, es Apolonia. La sacristía era el lugar donde se le enseñaba a todos los curas que venían de la corona, se les enseñaba el idioma chibcha y muisca. Aquí a las afueras, justo en la fachada, hay una placa donde está escrito en chibcha y en muisca: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Está conmemorando precisamente que era aquí en la sacristía de esta parroquia donde se les enseñaba a los curas que venían para ser doctrineros, para evangelizar a los indios en su propio idioma. Esto es una cosa que hizo la evangelización española, la evangelización del cristianismo católico, que los protestantes quizá no llevaron adelante. El cristiano católico, la fe católica, evangelizó en muchas partes del Nuevo Mundo en el idioma original de los indígenas. Y eso es maravilloso. De hecho, hicieron muchos catecismos, las primeras gramáticas
de las lenguas indígenas fueron hechas por religiosos que traía la corona aquí. O sea, siempre se quiso perpetuar ese idioma, esa lengua propia que tenían los indígenas. Y hasta el día de hoy se mantiene. Estamos hablando de que caciques indígenas pagaban la construcción de retablos de la iglesia y querían ser enterrados allí en su retablo que habían mandado construir, que habían mandado pagar y todo. Y en su testamento lo dicen así. Hemos encontrado varios, en el Archivo General de la Nación se encuentran los testamentos de muchos caciques y muchos indígenas importantes de la época. Y bueno, y todo el proceso pictórico que tiene la parroquia, o sea, sabéis que la corona prohibió la esclavización o la esclavitud de los nativos. Por eso es que Portugal empezó a traer negros de África, para poder ser esclavizados los negros, cosa que actualmente lo vemos como una aberración. En aquella época ni los consideraban personas, gracias a, por ejemplo, San Pedro Claver en Cartagena, que los defendió siempre, ¿no? Pero aquí los esclavos no podían ser nativos, no podían ser indígenas, no podían ser de aquí del lugar, porque eran considerados parte de la corona, parte del virreinato, como por lo tanto parte de España.